Bueno, mi nombre es Melvin Canté, de la Universidad San Carlos de Guatemala, Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, Computación e Informática. Voy a explicarles un poco sobre la manipulación de bases de datos desde Python. Acá está el nombre de los integrantes: Sandy González, Elisama Sandoval, Miguel Pérez y su servidor Melvin Canté. Para ello vamos a tener acá el idle de Python. Este es un pequeño lenguaje de programación. Lo que vamos a hacer acá es manipular una base de datos desde Python, para lo cual importamos las librerías de Matplotlib y NumPy y la librería o el módulo de MySQL DB de database. Vamos a recurrir al pequeño menú de nuestro programa, para lo cual tenemos que en la opción número 1 podemos agregar un alumno. En la opción número 2 podemos consultar todos los alumnos. En la opción número 3 podemos consultar un alumno por medio de su carnet. En la opción número 4 podemos consultar un alumno por medio de su nombre. En la opción número 5 podemos ver la gráfica de un alumno, es decir, la gráfica de todas sus notas. En la opción número 6 podemos modificar las calificaciones de un alumno. Y en la número 7 terminamos la gestión en la base de datos y cerramos el programa. Vamos a explicar las 7 opciones. Comencemos con la primera. En la opción número 1, agregar un alumno a la base de datos. Hace referencia al método registrar. Buscamos el método registrar y tenemos acá el pequeño método. Solicitamos al usuario que gestiona la base de datos el carnet, lo guardamos en la variable carnet. El nombre del alumno lo guardamos en la variable nombre. El apellido lo guardamos en la variable apellido. Luego la nota de la clase de matemática lo guardamos en la variable matemática, y así sucesivamente hasta llegar hasta la última nota o la última clase. Luego preparamos el pequeño statement de SQL. El código de programación es el mismo que se maneja en SQL. Le estamos diciendo de que inserte en la tabla alumnos los siguientes de las siguientes columnas: carnet, nombre, apellido, matemática, que es la nota de matemática, la nota de literatura, la nota de programación, de química e inglés. Con los valores, acá colocamos estos pequeños comandos para luego reemplazarlos por los que hemos solicitado anteriormente a la persona que gestiona la base de datos. Este pequeño script lo guardamos en este pequeño comando, o en esta pequeña variable, perdón. Luego con try vamos a intentar ejecutar el statement que habíamos generado anteriormente, y lo confirmamos con commit, que confirmamos los cambios de la base de datos. Si existiera algún error, se ejecuta except y nos muestra un error que deshace con un rollback el pequeño script que habíamos escrito anteriormente. Con esto ya hemos almacenado un registro en la base de datos. Vayamos al menú. Luego la opción número 2 está consultar todos los alumnos, que hace referencia al método todos. Buscamos el método todos. Este es mucho más sencillo. Preparamos el cursor. El cursor en sí lo que es el que nos devuelve los resultados en forma de tupla de tuplas. Es como una lista
en el cual nosotros obtenemos los resultados. Bueno, nuevamente el pequeño script o el statement de SQL en el cual le decimos de que seleccione todos los datos de la tabla alumnos, o sea, todos los datos. Nos va a mostrar si existen 1000 personas vamos a poder visualizar cuando ejecutemos este comando. Luego nuevamente try va a intentar ejecutar este pequeño código de acá. Si este código no funciona, muestra que no hay registros. El cursor.execute y el statement ejecuta el pequeño código que hemos escrito anteriormente. Luego se guardan los valores de una variable llamada resultados, la cual queda en forma de tupla, y cursor.fetchAll lo que hace es devolvernos todos los valores de una fila de golpe, es decir, todo en junto. Y lo que hacemos es recorrerla por medio de su subíndice. En el subíndice 1 tenemos el carnet, en el subíndice 0 tenemos el carnet, en el 1 tenemos el nombre, en el 2 tenemos el apellido, en el 3 la nota de matemática y así sucesivamente. Y con esto ya tenemos una pequeña consulta de todos los datos que existen en una tabla. Regresemos nuevamente al pequeño menú y tenemos la opción número 3, en el cual consultamos a un alumno por medio de su carnet, que hace referencia a la opción número 3 a consultar C de carnet, y lo primero que solicita es un número de carnet al cual se quiere consultar. Luego llama al método de carnet y enviándole la variable que se ha solicitado, el pequeño parámetro. Buscamos consultarse para ver su pequeño código. Lo primero que hace es generar el pequeño statement de SQL. Seleccione todos los datos de la tabla alumnos cuando el carnet sea igual al que el usuario ha ingresado. Recordemos de que el % va a reemplazar el valor que se introdujo en la parte de acá. Luego el try va a intentar ejecutar ese pequeño script de SQL, y de la misma manera que como lo hicimos con el solicitar todos los datos de una tabla. Luego tenemos el de consultar por medio del nombre. Es exactamente el mismo que consultar por carnet. Lo único que hacemos es pedir el nombre del usuario. En este caso, el número 4 pertenece a esta opción de menú. Vemos el número 4 y se llama consultar N de nombre. Buscamos el método y lo tenemos acá. Solicitamos el nombre, luego preparamos el statement, reemplazamos el valor de %s por la variable nombre que hemos solicitado al usuario. Try ejecuta el pequeño código de statement y lo presentamos en Python, todo ordenado, carnet, y nos muestra el número de carnet porque en el índice 1, en el índice 0 encontramos el carnet, en el 1 el nombre nuevamente. Y si existe algún error o no se encontró el nombre dentro de ese registro o la tabla, no se encontró el nombre ingresado. Luego tenemos la opción número 5, que es ver la gráfica del alumno. Ver la gráfica del alumno, es decir, ver sus notas en una gráfica. Entramos a la opción número 5, llamamos al método de graficar. El método de graficar lo buscamos acá, y acá tenemos el pequeño método. Recordemos que para poder ver las gráficas en Python necesitamos los módulos de Matplotlib y NumPy. Ok, lo primero que hacemos es crear una pequeña lista vacía. Luego
creamos una pequeña lista de las etiquetas que nosotros queremos visualizar. Luego solicitamos un número de carnet. Luego preparamos el pequeño statement de SQL reemplazando el número de carnet. Luego try nos va a intentar ejecutar este pequeño código, y si no, simplemente no se va a encontrar ese número de carnet y no va a mostrarnos nada en esa opción. Luego, si try sí puede ejecutar, lo que hace es preparar el cursor, ejecuta el statement de SQL, guarda los datos de lo que se ha ejecutado. Anteriormente habíamos visto fetch all, esta vez es fetch one. Lo que hace a diferencia del otro fetch all, nos devuelve los valores de golpe, nos devuelve todos los valores, a diferencia de que nos devuelve los valores uno por uno hasta que se terminen. Luego lo que hacemos es recorrer esos valores por medio de su longitud. Lo hacemos de esta manera para poder ir extrayendo cada uno de los valores en cada subíndice. Luego el dato que vamos a ir extrayendo lo vamos a convertir en un valor entero, en este caso van a ser las notas. Según el statement que hemos ejecutado de MySQL, lo primero es matemática, el subíndice 0, el subíndice 1, 2, 3 y 4. Son los datos que estamos solicitando, que vamos a ir almacenando. Vamos a ir capturando en la variable datos. Luego, a la lista que habíamos creado vacía, vamos a agregarle el dato. Y así sucesivamente hasta ajustar los cuatro datos necesarios para poder ver la gráfica. Luego nos imprime la lista que se ha generado, la lista que ha guardado los 5 valores que se obtuvieron de las distintas clases que tiene el alumno. Y por último hacemos la gráfica de barras. Las localizaciones que vamos a tener para el eje de X, el ancho de cada columna, el tipo de gráfica que vamos a tener, en este caso es de barras, que va a contar con las localizaciones, va a contar con la pequeña lista que hemos generado, es decir, los valores de cada clase, el ancho de la misma. Luego vamos a tener las pequeñas etiquetas, donde van a quedar localizadas las etiquetas en el eje de X, es decir, en la parte horizontal. Luego los valores, es decir, los rangos con los que va a contar el eje de X, los rangos que va a contar el eje de Y. En este caso Y comienza desde 0 y termina hasta 100, que 100 es el valor de altura que puede alcanzar cualquier nota. Luego tenemos el título, gráfica de las notas, y luego tenemos que se va a poder visualizar la gráfica. Como habíamos dicho, si no se encuentra o no se puede ejecutar este pequeño código, se pasa a except, donde dice que no se encontró. Y por último tenemos la opción número 7 para finalizar la gestión de la base de datos. Perdón, nos falta la opción número 6, que es modificar las calificaciones de un alumno. La opción número 6 nos hace referencia a actualizar. Y tenemos acá el método de actualizar, donde consultamos el número de carnet, pedimos al usuario que gestiona la base de datos el número de carnet del alumno al que va a modificar la nota. Luego rehusamos el método de consultar C, o sea, consultar por medio del carnet, para que nos muestre los datos de ese alumno. Luego nos muestra las 5 opciones que nos sirven para poder saber qué nota vamos a modificar. En este caso puede ser matemática, literatura, programación, química e inglés, y cada uno contiene un número de opción. Vamos a ver
Si en dado caso el usuario ejecuta 1, entonces la opción 1 hace referencia a que es matemáticas y nos solicita la nueva nota que se va a almacenar en la variable de matemáticas. Se prepara el statement de SQL en el cual dice que se va a actualizar de la tabla alumnos el nuevo valor de la columna matemáticas, que va a ser igual al valor ingresado por el usuario, que este valor es reemplazado por la variable que se ha introducido, que es matemáticas, siempre y cuando este carnet sea es decir, vamos a reemplazarlo por este valor que el usuario ha ingresado anteriormente. Luego se ejecuta el pequeño statement. Si existe algún error, se deshace lo que ya se había hecho, un rollback, y así se hace con todas las clases. Con esto hemos visto las opciones de este pequeño menú. La última opción que tiene es finalizar la gestión de la base de datos, y lo que hace es llamar al pequeño método de desconectar. Es el primer método que hemos creado. Desconectar cierra el database, es decir, la variable que ha almacenado la conexión a la base de datos, y luego termina el programa. Ahora ustedes dirán en qué momento iniciamos sesión en la base de datos. Esto lo he dejado de último, ya que vamos a ver cómo trabaja la base de datos. En el programa principal, antes de entrar al menú, nos solicita qué nombre tiene el servidor, cuál es el nombre de la cuenta, con qué contraseña vamos a ingresar a esta cuenta, cuál es el nombre de la base de datos, y luego vamos a crear una conexión en la variable db, que es la que estamos cerrando anteriormente. Vamos a hacer referencia a MySQL, o sea, al módulo que se debe instalar para poder gestionar SQL de Python. Vamos a decir que se va a conectar al servidor que el usuario ha indicado, a la cuenta que el usuario ha indicado, con la contraseña que el usuario ha indicado y el nombre de la base de datos que el usuario ha indicado. Los valores van a ser capturados por medio del cursor, que hace referencia al database, o sea, la variable db que almacena la conexión a la base de datos, del cursor, que es el que nos va a capturar las tuplas, y con esto tenemos una pequeña conexión en la base de datos. Ahora vamos a verlo funcionar, para lo cual tenemos acá la pequeña lista de programas que se deben de instalar para poder manipular bases de datos desde MySQL, de MySQL en Python. Necesitamos los módulos de Matplotlib, necesitamos el módulo de MySQL, el módulo de NumPy, y necesitamos un servidor WAMP para poder gestionar las bases de datos y tener una conexión. En este caso estamos utilizando Python 2.7. Todos los módulos deben de ser de la misma versión, y el servidor WAN puede ser desde uno que nos permita la conexión, puede ser una versión un poco más antigua a esta, que es la 2.2, o si ya existe uno más reciente, se puede trabajar con ese sin ningún problema. Acá tenemos el pequeño script que genera la base de datos, es decir, la que crea la base de datos. Estamos diciendo que cree una tabla alumnos, y le decimos los valores que va a tener esa tabla, el carnet va a ser la primary key, es decir, la llave primaria. Luego tenemos el nombre, apellido, matemática, literatura, programación, química e inglés, todos como valores enteros. Y con eso lo que hacemos es generar la tabla de la base de datos. Ahora ustedes dirán en qué momento estamos creando una base de datos. He creado este pequeño batch para poder instalar esta base de datos en el sistema para la gestión.
tenemos acá de que lo primero que hace es copiar el archivo SQL, es decir, el script que crea la tabla de SQL, la tabla de alumnos. Luego copia el batch de registrar. Ya vamos a ver qué contiene el batch de registrar. Y finalmente copia la base el programa de gestión de bases de datos de Python. Todo lo copia adentro del servidor de WAMP, dentro de MySQL, para poder ejecutarlo y poder trabajar en él. Eso es lo primero que hace, es copiarlo. Luego lo que hace es ejecutar el batch que hemos copiado a la dirección antes mencionada. Si alguno tiene un disco duro distinto, su sistema operativo está instalado en el D, lo único que tienen que hacer es reemplazar acá el C por el D sin ningún problema. Bueno, vamos a ver qué contiene ahora el batch de registrar. He creado estos batch para poder facilitarle a los usuarios de que no tienen mucho conocimiento sobre botar un proceso, para crear una base de datos en phpMyAdmin, también para poder ejecutar el servidor WAMP con sus servicios. Bueno, comencemos. Lo que hace la primera línea que vemos acá, que estoy subrayando, que estoy marcando, lo que hace es decirle a MySQL, al administrador, de que vamos a iniciar una sesión como root y que vamos a crear una base de datos que se va a llamar fpen. Luego vamos a decirle de que a la base de datos de fpen vamos a agregar el pequeño statement que hemos creado para crear una tabla de alumnos. Es decir, la tabla de alumnos va a pertenecer a la base de datos fpen. Luego ejecutamos el servidor WAMP y después botamos el proceso de ISS, de que normalmente se queda error a la hora de trabajar con WAMP, ya que es un servidor de publicación web del www, es un servicio. Lo eliminamos, botamos el proceso si en dado caso existe. Si no existe, no hay ningún problema. Luego iniciamos los servicios del servidor WAMP Apache. Y por último ejecutamos el código de Python. Recordemos que tenemos que tener instalado, antes de ejecutar el archivo cargar, tenemos que tener instalado esos programas antes mencionados. Bueno, vamos a ejecutarlo a ver cómo se vería. Ejecutamos cargar y vemos que nos va indicando qué es lo que está haciendo. Se han copiado los archivos. Presionamos una tecla para continuar y nos recuerda que tenemos que tener instalado MySQL para Python. Se han registrado los datos en la base de datos. Bueno, hemos registrado la base de datos con sus tablas. En este caso tenemos la tabla de alumnos. Y ejecutamos el programa de gestión de bases de datos. Y nos pregunta cuál es el nombre del servidor al que deseamos conectarnos. Acá he puesto los parámetros de qué datos debe de ingresar el usuario. Lo he dejado para que el usuario ingrese los valores, ya que de esta manera el usuario puede modificar el código y ajustarlo a su gusto y ver cómo funciona. Bueno, nuevamente, ¿cuál es el nombre del servidor al que nos vamos a conectar? Es un localhost, porque es un servidor local. ¿Con qué cuenta? Con la cuenta de root. ¿Cuál es el password? Password vacío.
es decir, solo le damos enter. ¿Qué nombre tiene la base de datos? Recordemos fpen. Luego nos muestra el código del programa que hemos creado en Python con el pequeño menú. Vamos a agregar un usuario a la base de datos. Presionemos 1. Ingresa el carnet. Vamos a escribir un carnet. Ingresamos un nombre. Vamos a poner de pronto Bill. El apellido Gates. Clase de matemáticas. Vamos a poner valores. Los 5 valores de las materias. Y nos vuelve a mostrar el pequeño menú. Podemos consultar todos los alumnos que existen en nuestra base de datos. Y podemos ver que nos muestra de que existe un usuario o una persona almacenada en la base de datos con estos valores, el que hemos ingresado ahorita. Ahora vamos a volver a ingresar a otra persona para ver los cambios. Un nuevo carnet. Vamos a poner una nueva persona. Vamos a poner las notas. Y ahora vamos a consultar nuevamente para ver que los cambios se hayan hecho correctamente. Desde luego tenemos acá el primer usuario que habíamos creado, el primer alumno y el segundo alumno con sus respectivas notas y en su orden. Ahora vamos a consultar por medio de su carnet, que es la opción número 3. Y se me ocurre que tal vez pueda ser el carnet 2001. Y lo que hace esto es mostrarnos los valores de ese carnet que hemos ingresado. Pertenece al nombre de Steve Jobs. La matemática tiene 80, literatura 90, programación 70. O podemos consultar por medio de su nombre. Dice que debemos de ingresar el nombre del alumno entre comillas. Y tenemos al nombre que se llama Steve. Y luego Steve nos muestra nuevamente los valores. Si en dado caso ingresáramos un usuario que no existe, vamos a hacer por medio de su carnet, vamos a poner el 2005. Nos dice no ejecuta absolutamente nada porque no existe dentro de la base de datos. Luego podemos ver la gráfica de un alumno. En este caso vamos a ver la gráfica de Steve Jobs, que dijimos que era el carnet 2001. Y acá podemos ver la pequeña gráfica. Lo que habíamos hablado de las posiciones del eje de X, los valores del rango que va a tener el eje Y los valores que contiene cada uno de las notas de Steve Jobs, es decir, del alumno. Luego vamos a modificar las calificaciones de un alumno con la opción 6 del menú. Ingresamos el carnet del alumno. Podríamos editar a Steve Jobs, que es el 2001. Y nos muestra todos los valores y nos muestra las notas que nosotros quisiéramos modificar. Vamos a modificar química. Tiene 50. Química pertenece a la opción número 4. Presionamos 4 y nos indica que debemos escribir ahora la nueva nota. Vamos a ponerle 66 y presionamos enter. Ahora vamos a verificar que los datos se hayan hecho. Vamos a consultar por medio de su carnet, la opción número 3, y consultamos por medio de su carnet. Correctamente tenemos de que se ha modificado el código y ahora química tiene 66. Se ha modificado la base de datos correctamente. Para finalizar la gestión de la base de datos presionamos 7 y hemos terminado. Cuando queramos volver a ejecutar la base de datos, basta con darle doble clic al el código de programación de Python e ingresar los valores que antes ya hemos mencionado.
Con esto hemos cubierto todas las partes de cómo se utiliza la base de datos que hemos creado, cómo se manipulan los datos de bases de datos en Python y cómo crear las conexiones al servidor Apache o al servidor de phpMyAdmin, servidor que hemos instalado con WAMP. Y acá podemos ver la base de datos que hemos creado. Bueno, esto ha sido todo. Gracias. Espero les haya gustado.